La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y vamos a analizar ya en la antesala del 24 de marzo con un lujo nos vamos a dar en realidad. Álvaro, está con nosotros en el aire Victoria Basualdo, ella es historiadora, investigadora del CONICET del área de Economía y Tecnología de Flaxo, Argentina, y también coordinadora del programa de estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial. A Victoria la saludamos. ¿Cómo estás? Álvaro Torrilli y Sandra Sicari te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Victoria. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte en relación, a esta fecha tan sensible y también teniendo en cuenta el área en el que vos has trabajado durante muchos años, es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los empresarios y del poder económico en los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Estamos viendo, asistimos a la muerte del empresario Blaquier sin terminar de rendir cuentas en la justicia y de alguna forma nos preguntamos por qué ha sido tan difícil avanzar con la responsabilidad penal de los grandes empresarios que avalaron la dictadura, mucho más que los propios militares, ¿no? Sí, totalmente. Como decís, es un tema enormemente preocupante. Creo que la repercusión que tuvo en los medios en estos días, el fallecimiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y todas las discusiones que se dieron al respecto, primero dan una medida de la importancia de estas figuras, ¿no? Las despedidas, los avisos que salieron en La Nación, las notas sobre su despedida en su funeral, en fin, vemos representadas una gran cantidad de figuras del ámbito político, económico, institucional, incluso educativo, con saludos de algunas universidades, y estamos hablando de una figura que es muy conocida políticamente por haber sido procesada en 2012 por su participación en delitos de lesa humanidad, en procesos represivos ocurridos durante la dictadura, en Libertador General San Martín, la localidad donde está emplazada la fábrica, donde está emplazado el ingenio Ledesma. Tanto él como su mano derecha, Alberto Lemos, fueron procesados en ese momento, y efectivamente, como decís, en realidad fallece Blaquier sin haber rendido cuentas ante la justicia, porque ese procesamiento fue revertido en 2015 a partir de una falta de mérito de la Cámara Federal de Casación Penal, y esto pasó a la Corte Suprema, que se tomó nada más y nada menos que 6 años, con un imputado por delitos gravísimos y en edad muy avanzada, para tomar la decisión que le reclamó además gran parte de la comunidad especializada en derecho, ¿no? Que ya había marcado desde el 2015 esta cuestión insólita de que la Cámara de Casación Penal se expidiera en cuestiones de fondo, cuando en realidad debía expedirse en temas de forma. Esta falta de mérito fue realmente un baldazo de agua fría porque estaba a puertas del juicio oral, ¿no? Y la Corte Suprema tardó 6 años en revertir esto, en decir lo que ya se sabía, que es que esa falta de mérito había sido totalmente incorrecta por parte de Casación. Y luego, por supuesto, empezaron las disputas respecto de si podía ser judicializado o no debido a su edad y condiciones de salud. Por eso, todo un sector muy importante habrán visto de parte de un montón de organismos, de una gran cantidad de organismos, de organizaciones, de instituciones, que realmente contra esta perspectiva de una despedida sin aludir en lo más mínimo a todo esto que está en el trasfondo, reivindicaron a las víctimas, ¿no? Que además tuvieron décadas para denunciar, tuvieron que sostener contra viento y marea la denuncia por décadas. Hay figuras muy, muy conocidas y muy queridas como la de Olga Aredes, esposa de Luis Aredes, uno de los secuestrados, uno de los desaparecidos, que fue no solo médico de la empresa, sino intendente de la localidad y le cobró impuestos por primera vez a la empresa en su historia, pero además de decenas de trabajadores y pobladores de Ledesma, ¿no? Que fueron secuestrados en lo que se conoce como las noches del apagón. Uh-huh. Es por eso que hoy, que estos días, digamos,
en este 24 de marzo la cuestión del fallecimiento de Blaquier y el tema de responsabilidad empresarial vuelve con suma urgencia, nos muestra que no hay más tiempo que perder, que es ahora. Victoria, sobre eso que mencionás, ¿no? Bueno, lo de Ingenio Ledesma, lo de Blaquier, hay, por lo que mencionás, un saldo pendiente todavía en Argentina respecto de la responsabilidad empresaria en la dictadura, ¿no? ¿Cómo está el avance de las causas? ¿Hay otras causas que pueden tener un mayor avance? ¿Se conoce un poco más o sigue todavía siendo la parte más velada? Mira, es paradójico, ¿no? La Argentina en algún sentido tiene una posición extraordinaria a nivel mundial en este tema. Argentina ha podido, sabemos que el proceso de memoria, verdad y justicia en este país, ha abierto una gran cantidad de caminos y se ha convertido en un ejemplo muy importante a seguir para otros procesos que no han logrado judicializar las responsabilidades militares. Pero más allá de esto se abrió paso también, y esto con precedentes, incluso en la CONADEP, en el juicio a las juntas, estos temas no son nuevos. Aparecieron ya muchos de estos casos, de hecho el Ingenio Ledesma, el Ingenio La Fronterita, Ford, Asindar, están mencionados en el propio Nunca Más. Uh-huh. Vamos a buscar al Nunca Más y sí, están allí estos casos, y la propia CONADEP se estableció en Villa Constitución, por ejemplo, para justamente analizar todas las evidencias respecto del funcionamiento de un centro clandestino de detención en el albergue de solteros, en Asindar, ¿no? Y así lo mismo con todos los otros casos que nombré. Entonces, claramente tenemos evidencias de hace mucho tiempo y tanto en la etapa de impunidad, porque también nos olvidamos de eso, en los juicios por la verdad, las voces de trabajadores, trabajadoras y sindicalistas se volvieron a escuchar. En 2002, en el medio del proceso de reapertura de los juicios, solo después de haberse dictado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el fallo Simón, en 2002 se abren los casos de Ford y de Mercedes-Benz, y desde ese momento se produce un crecimiento importante en nuestro proceso de justicia de este eje de la responsabilidad empresarial. En 2014 y 2015 hubo una investigación de 4 instituciones estatales y de la sociedad civil, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flaxo y el CELS, hicieron una investigación de 25 casos de empresas de todo el país, de 6 regiones del país. Yo estuve en la mesa de coordinación de esa investigación, llevó 2 años, un equipo de 20 personas, y están los resultados plasmados en un libro que puede accederse libremente en Internet, de más de 1000 páginas, que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Lo pueden buscar y acceder y bajar, es de acceso totalmente gratuito. Y ese libro se convirtió en un insumo muy importante en las causas, que hoy hay un montón. De hecho, ustedes están en Rosario y justamente en breve va a iniciar el juicio oral por la causa de la represión en Villa Constitución, uh-huh, lo que denominamos causa Villazo o causa Asindar, uh-huh, que tiene responsabilidades militares, pero también responsabilidades de funcionarios empresariales de la empresa, ¿no? Uh-huh. Y sabemos además que Asindar es uno de los casos más emblemáticos porque el presidente del directorio era hasta abril de 1976 José Alfredo Martínez de Oz, claro, y fue reemplazado en su puesto nada más y nada menos que por Alcides López Ofranc, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Entonces, claramente, ese es uno de los casos más importantes, pero también está por llegar a juicio oral próximo Ingenio La Fronterita en Tucumán. Este ingenio tuvo noticias recientes en diciembre, donde se dictó un embargo sobre la propiedad del ingenio debido a que había sido utilizado para cometer delitos de lesa humanidad. También allí hubo un centro clandestino de detención adentro de la planta. Entonces la Argentina, con estos antecedentes que se suman a un caso muy relevante, que es la causa Ford, que llegó a sentencia en diciembre del 2018, y que condenó por primera vez a 2 altos funcionarios de la multinacional Ford, y que fue tapa en muchos lugares del mundo, tiene un camino recorrido que de algún modo se complementa, coincide con una cantidad enorme de obstáculos que vemos muy claramente en el ejemplo de Blaquier, pero que se multiplican en cada una de estas causas, ¿no?
Esto, cuando en estos días se habla, por ejemplo, del juicio político a la Corte Suprema, se pone en debate el rol del Poder Judicial en estos días, ¿tiene relación con lo que está pasando en las causas de derechos humanos, sobre todo en las vinculadas con el área económica? Absoluta relación, absoluta relación. Este Poder Judicial es un Poder Judicial en su mayoría extremadamente renuente a llevar adelante estos juicios. Son juicios muy problemáticos porque, bueno, como lo vimos en el caso de Blaquier, no se trata de personas comunes, se trata de figuras empresariales con enormes conexiones políticas, económicas. Digo, no solo llamó la atención el saludo del expresidente Macri y del candidato a la presidencia Rodríguez Larreta, ¿no? A una persona que había sido procesada por delitos de lesa humanidad, gravísimos, los más graves que pueden cometerse, sino que también portavoz, en realidad, no, cabezas, líderes de los más grandes grupos económicos del país los saludaron, ¿no? Digo, desde Roca, Techint, hasta el grupo Wertheim, hasta una gran cantidad de figuras empresariales y políticas. Entonces, claramente es un poder judicial que está actuando lento, que está poniendo enormes obstáculos, pero además que tiene muy fuertes conexiones con el poder económico, ¿no? Muchas veces la discusión en términos políticos nos hace olvidar que hay otros clivajes que son extremadamente sensibles porque, bueno, en este caso ya no se trata de las figuras militares, que llevó mucho tiempo poder enjuiciar, sino de núcleos del poder económico en la actualidad. Victoria, ¿cuál es la matriz, digamos, de la complicidad de las grandes empresas con la dictadura? La relación, digamos, con la dictadura. Socios, organizadores, acompañantes. Es una excelente pregunta la que haces. Yo soy investigadora del CONICET, soy historiadora, pero trabajo en grupos interdisciplinarios, y todo esto que estoy diciendo y que les recomiendo leer además en las investigaciones propiamente dichas, está basado en un trabajo enorme, metodológico, conceptual y sobre todo empírico, con una gran cantidad de fuentes de todo tipo, fuentes documentales, sindicales, empresariales, de prensa, documentos que tienen que ver con testimonios muchas veces en sede judicial. Y la sistematización de toda esta evidencia fue un enorme problema en términos de lo que preguntás, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo la podemos conceptualizar? Porque tiene distintos niveles. Por un lado, tenés una relación que puede ser de confluencia ideológica o institucional. Hablábamos, por ejemplo, de esto, de los casos como Martínez de Oz, que pasa de encabezar un grupo económico y además vinculado con muchas otras actividades. Digo, lo de Asindar era una de las posiciones, uno de los puestos de José Alfredo Martínez de Oz, pasa del sector privado y de la cúspide del sector empresarial a ser un funcionario de la dictadura en un área estratégica como esta. Ese es un tipo de relación. Tenemos otras relaciones, y para poner el ejemplo de Asindar también, todo el sector siderúrgico, Asindar y el grupo Techint, son un ejemplo clave de transferencias del Estado al capital concentrado, y ese es otro tipo de relación, ¿no? Ya no estamos hablando de una confluencia ideológica y de la participación en instancias institucionales uno de otro. Decíamos Martínez de Oz en un sentido y Alcides López Ofranc, que va de las Fuerzas Armadas al sector empresarial, ¿no? En sentido contrario, sino que hablamos también de transferencias del Estado al capital concentrado. Asindar se benefició con una estatización de su deuda privada fenomenal. Se benefició con la construcción de esta integración vertical durante la dictadura, la fundación de la planta integrada Arturo Acevedo, que transformó el sector siderúrgico. Entonces, como resultado de la dictadura, la producción siderúrgica quedó consolidada y agrupada básicamente en dos grandes grupos, que fueron el grupo Techint y el grupo Asindar. Ese es otro nivel de relación donde uno puede ver este tipo de cuestiones. Y hay un tercer nivel de relación, que es el que nosotros estudiamos en detalle en esta investigación que les estoy diciendo, y que tiene que ver con la participación directa en la represión.
Estamos hablando de la provisión de recursos logísticos y materiales, estamos hablando de la existencia de centros clandestinos de detención en las plantas. Esto es extraordinario. Digamos, los empresarios no están normalmente involucrados directamente en los procesos represivos, y una planta es una planta de producción de lo que sea, un establecimiento laboral, un lugar donde se desarrollan tareas laborales. Es inconcebible pensar en un centro clandestino de detención donde se tenga detenidas las personas por horas, por un día, se los torture, en fin, y luego, como es lo que pasó en estos casos de centros clandestinos de detención, por ejemplo en Asindar, en Ford, en la Veloz del Norte, en Astilleros Río Santiago o en el Niceño La Fronterita. Estamos hablando además de localidades muy distintas en todo el país. En ese caso, por eso hablamos de responsabilidad empresarial, porque no estás hablando ni de una relación ideológica ni de una relación económica. Estás hablando de un involucramiento directo de figuras y estructuras empresariales en un proceso represivo. Y esto es extraordinario, es de una gravedad inusitada, y por eso tiene que ser juzgado en la justicia penal, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Sí, justamente ese punto, ese último punto que mencionabas es lo que nos llama la atención mucho, y bueno, lo hemos vivido mucho al conocer un poco la historia de la región con lo de Asindar, donde bueno, los centros clandestinos funcionaban dentro de las fábricas. Yo te quiero llevar un poco a lo que fue la represión dentro del movimiento obrero durante la dictadura, ¿no? Un poco para contarle a nuestros oyentes también qué es lo que dejó, cómo fue esa pata de la represión dentro de lo que es el movimiento obrero y qué venía a abordar de alguna manera, ¿no? Bueno, esta pregunta es central y engancha perfectamente con esa duda o con esa cuestión que se planteaba antes, ¿no? ¿Por qué? Estamos viendo que hay distintos modos de confluencia y articulación entre sectores militares y empresariales. Bueno, ¿cuál es el punto convocante? Y realmente lo que se ve son casos muy distintos, los 25 que investigamos, hablamos mayoritariamente del Ledesma o de Asindar, y esos dos casos son muy diferentes. En un caso estamos hablando de una industria siderúrgica con vinculación con el mercado internacional, en otro caso estamos hablando de una producción agroindustrial muy importante en la región y con otra dinámica, con trabajadores incluso de zafra, con una dinámica laboral completamente diferente en uno y otro caso. ¿Cuál es el punto en común? Es esto que vos estás diciendo, que es la represión a la organización sindical. Lo que uno ve es que por supuesto que había una voluntad de un plan económico que beneficiara a determinados sectores. Muchas de estas empresas obtienen transferencias desde el Estado al capital concentrado, se concentran, crecen y demás. Pero lo que tienen en común todas estas empresas es su preocupación por el accionar sindical, que tiene que ver con una tradición muy antigua en la Argentina y vigente hasta la actualidad, para la incredulidad de muchos, porque bueno, tenemos un proceso enorme de transformaciones, que es la organización en los lugares de trabajo, la existencia de delegados, comisiones internas y un movimiento sindical que combina una centralización muy fuerte, un papel muy fuerte de los sindicatos de rama de base nacional y de las confederaciones, sobre todo la CGT, pero sabemos que hubo disputas a lo largo de los tiempos, que hoy existen otras confederaciones como la CTA, y esta relación entre esa capacidad de agruparse y la capacidad de estar presente en los lugares de trabajo y de movilizar, ¿no? Y este movimiento sindical fue un punto convocante para militares y empresarios. Hubo una preocupación enorme en este sentido. Hay documentos, por ejemplo, del Departamento de Estado norteamericano, con informantes que se reunían con los sectores militares, y estos sectores militares les decían, bueno, nosotros en conversación con sectores empresariales tenemos la enorme preocupación de no saber si nos dicen la verdad, porque muchas veces denuncian a sus propios trabajadores como subversivos, cuando en realidad son trabajadores que están tratando de defender derechos. Por lo tanto, tenemos que filtrar las denuncias del sector empresarial, y esto lo decían las Fuerzas Armadas a cargo del terrorismo de Estado. Es tremendo, ¿no? Lo que decís, o sea, todavía es tremendo. Sí.
Esos documentos obviamente son pruebas judiciales, están incorporados en muchas de las causas, entre ellas la causa Ford. Y cuando vos decís, bueno, ¿cómo fueron reprimidos en las fábricas? El juicio Ford, que se desarrolló entre 2017 y 2018, el trámite oral, estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri. El juicio se inicia un día después de la represión terrible del 18 de diciembre de 2017. No sé si recuerdan las imágenes del Congreso, las piedras. Bueno, un día después empezó el juicio oral de Ford. El abogado de los trabajadores había sido casi detenido en la manifestación el día anterior, o sea, quizás no podía asistir, por suerte pudo escapar y pudo estar presente. Fue una situación enormemente compleja para el desarrollo del juicio y sin embargo se pudo llevar adelante algo histórico que fue pensar eso que me estás preguntando, cómo se dio la represión en los lugares de trabajo. A lo largo de todo el juicio se reconstruyó ese lugar de trabajo, se trabajó con planos, se ubicaron las secciones, entonces los testimonios de los trabajadores en realidad le dieron carnadura a esa fábrica como espacio represivo. Y cuando uno ve eso, ve muchas cosas. En primer lugar, que las fábricas tienen guardias en la puerta, entonces todo aquello que pasa, un secuestro en un lugar de trabajo, implica que las Fuerzas Armadas pasan por esa guardia, tienen que encontrar al trabajador en el marco de una fábrica de miles, tienen que poder secuestrarlo, eligen secuestrarlo a la vista de todos, eligen secuestrarlo en la mitad del espacio de producción, en la cadena de producción, se lo llevan a la luz del día con ayuda de toda la estructura de la fábrica, son retenidos dentro del centro clandestino de detención, que está ubicado nada más y nada menos que en un quincho recreativo que habían conquistado los trabajadores, que lo toma el ejército y que lo usa como centro de detención y tortura de los trabajadores. Y luego de horas de tenerlos allí, encapuchados, pateados, maniatados, torturados, se los llevan a las comisarías a lo largo de un mes, donde están absolutamente ilegales, digamos, sus familias no saben dónde están, una desesperación terrible, y luego son finalmente legalizados y enviados a distintas cárceles del país. Ese es el circuito probado en el juicio de represión a los trabajadores de Ford. Cuando uno mira esto, dice, bueno, para que alguien sea secuestrado en su lugar de trabajo, alguien lo tiene que reemplazar. Porque estamos hablando de una cadena de montaje que le dio su nombre al Fordismo. Entonces hay toda una previsión de ese proceso de secuestros. Muchos de los trabajadores cuentan que los capataces les decían quédate en tu lugar porque te van a venir a buscar. Y además esos trabajadores son ubicados gracias a toda la estructura de la fábrica, ¿no? Entonces el juicio al gerente de manufactura y al jefe de seguridad en realidad se fue construyendo a partir de una enorme cantidad de pruebas, mucha de ella documental, pero además de reconstrucción de los circuitos. El tribunal fue a la fábrica Ford, vio sus espacios con sus propios ojos, vio lo que significaba ver venir la camioneta Ford en la que fueron llevados cautivos los secuestrados, lo que implicaba salir en manos de las Fuerzas Armadas por toda la cadena de montaje para que todo el mundo lo viera. Bueno, eso, cuando hablamos de represión al movimiento obrero, hablamos de ese tipo de procedimientos y de lo que implican para los derechos de organización, para las posibilidades de organización. Es una lección difícil de olvidar en términos de lo que significa ser delegado o delegada y desempeñar tareas sindicales, ¿no? La contracara de eso terrible que contás es el activismo sindical que siguió habiendo como forma de resistencia a la dictadura, ¿no? ¿Cómo se fue dando la reacción del movimiento obrero y qué significa, qué importancia tuvo en la recuperación de la democracia? Mira, es muy importante tu pregunta. Yo ahí te diría dos cosas. Primero, que esa represión no es solo sobre los trabajadores y trabajadoras y sobre los sindicalistas que están allí, sino que esto tiene un impacto comunitario que también se hizo muy visible en el caso del juicio de Ford, y por eso estos juicios los evitan a toda costa, ¿no? Claro. Porque llegar a juicio oral implica que todo esto se ponga sobre la mesa, implica poder escuchar todas estas voces, las voces de las mujeres, de los trabajadores que fueron a enfrentar a los militares. Pues si hablamos de resistencia también tenemos que hablar de esto, ¿no? No es solo resistencia obrera y sindical en términos estrictamente laborales, sino también comunitaria, las redes que se crearon,
mujeres que trabajaban, tenían que mantener a sus hijos, tenían que buscar a sus maridos y tenían que lograr entender qué les había pasado. Algunas de las mujeres contaban que tenían un solo jean, lo lavaban a la noche y se lo ponían mojado al día siguiente, muchas veces saliendo en invierno, a enfrentar lo que implicaba tener que ir a una cárcel a tratar de ver al compañero, ¿no? Las requisas a los niños, a los hijos e hijas de los trabajadores que iban a verlos a la cárcel, los requisaban de manera brutal, tanto a los niños como a las mujeres, es decir, uno entraba a un espacio donde el propietario era otro. Entonces, la primera resistencia yo creo que es la denuncia, la posibilidad de estos intentos de supervivencia y de articulación que fueron enormemente complejos. Y efectivamente, como decís, las estructuras obreras y sindicales no fueron tan fáciles de destruir, ¿no? La propia dictadura organiza la desafiliación masiva a sindicatos y hay historias muy interesantes de cómo esto fue vivido en las fábricas. Hay un testimonio muy interesante sobre Córdoba, una fábrica de Córdoba, un libro que va a salir próximamente de un sindicalista y obrero que escribió sus memorias, y es muy interesante cómo lo cuenta, y nada, la reafiliación fue masiva, para incredulidad absoluta de la dictadura. Y por otro lado, las necesidades y las tradiciones de organización se mantuvieron como se pudo, muchas veces haciendo sabotaje, muchas veces con encuentros en el baño, competitorios, con formas mínimas, y en cuanto fue posible con movilizaciones. Hubo movilizaciones masivas, huelgas, trabajo a desgano, trabajo a tristeza durante toda la dictadura. Hay trabajos excelentes sobre el Gran Rosario. Andrés Carminati ha trabajado muchísimo, es un investigador del CONICET, que ha trabajado muchísimo sobre distintos procesos y olas de activismo y protesta durante la dictadura en el Gran Rosario, que muestran que las respuestas también se lograron en ese sentido, ¿no? Pero diría que el arco es amplio y que estas otras miradas sobre las mujeres muchas veces olvidadas y son protagonistas de esta historia, sobre el impacto comunitario, sobre las infancias y sobre los miedos, ¿no? El enorme miedo y el disciplinamiento que implicaba ver que activar y organizarse terminaba en secuestro. Creo que, bueno, no lograron impedir, pero sí condicionar a largo plazo, ¿no? Una historia y unas trayectorias de vida. Y para finalizar, Victoria, te queríamos preguntar esto, que vos justo lo mencionás y nos das pie, un poco qué huella dejó esto en la estructura actual de las relaciones laborales. Sabemos que en el medio pasó la década del 90, que también dejó una huella a la hora de pensar la organización, ¿no? Digo, pero esta es mucho más profunda, es anterior y, bueno, aquí ya tenía que ver también el riesgo de la vida, ¿no? Un poco esto, para finalizar, te queríamos preguntar esto, ¿no? ¿Qué huella ves que haya dejado en las relaciones actuales laborales la dictadura? Mira, no, yo creo que yo soy historiadora, pero en realidad trabajo en el análisis de las relaciones laborales y el movimiento sindical hasta la actualidad, cosa que es un poco una herejía en mi campo. Se supone que los y las historiadoras tenemos que mirar hacia atrás y tomar distancia, y en realidad yo creo que hay una relación grande entre los procesos. Y te diría, no, hay un cambio fenomenal, ¿no? La dictadura no es que se retrajo la intervención estatal. Hubo una multiplicidad de normas legales. La dictadura fue muy productiva en términos de la transformación, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Muchos artículos fueron mutilados, muchos otros fueron eliminados, junto con su autor, ¿no? Ustedes saben que el proceso de la noche de las corbatas es el proceso de la desaparición de un conjunto de abogados laboralistas que fueron enormemente perseguidos junto con la clase obrera, a la cual defendían, y que, bueno, fueron secuestrados en Mar del Plata en un operativo que se conoce así como la Noche de las Corbatas, entre los que estaba Norberto Centeno, que era el autor de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la mutilación de la legislación va de la mano del proceso represivo, y esto nos habla, muchas de esas mutilaciones de la Ley de Contrato de Trabajo nunca se salvaron. Por ejemplo, uno de los ejes que nosotros trabajamos mucho en el programa de investigación es el eje de la tercerización laboral. Tuvo una modificación radical durante la dictadura habilitando el proceso de tercerización, y eso está vigente hasta la actualidad. Y de hecho, quien lo quiso transformar legislativamente fue Mauricio Macri, quitando todavía más derechos, ¿no? Avanzando y permitiendo
desresponsabilizando a la principal aún más que lo había hecho la dictadura. Entonces diría que no solo hay un legado en términos del impacto del proceso represivo, sino hay un legado también en una estructura legal que en muchos de los casos no fue modificada posteriormente, se arrastraron en términos de estructura legal una gran cantidad de transformaciones regresivas. Y por otro lado tenemos también las transformaciones económicas. Hubo una pérdida fenomenal de participación de los trabajadores en el ingreso durante la dictadura, ¿no? Al calor del proceso de endeudamiento externo, de fuga de capitales y de reconfiguración de toda la estructura productiva. Y esta cuestión económica es fundamental para entender que la disputa por la distribución del ingreso, que por supuesto siguió en los 80, en los 90, en los 2000 y sigue en la actualidad y nunca se va a terminar, en realidad se da en condiciones mucho más desfavorables, con un proceso de concentración muy grande de algunos grupos económicos que tuvieron además una enorme cantidad de transferencias, por eso la dictadura se va con la estatización de la deuda privada de muchos de estos grandes grupos, cuestión que se continúa en los 80, sino que también tenemos un debilitamiento muy importante de la posición de la clase trabajadora, de sus ingresos, de sus capacidades de organización y también de su miedo, ¿no? Claro. El miedo acompañó durante mucho tiempo. Gran parte de la reconversión productiva de fines de los 80 y principios de los 90 se implementó diciendo no vamos a volver a esos tiempos de estos delegados que los llevaron al fracaso, ¿no? Hay un miedo y una estigmatización de la tarea sindical desde la dictadura en adelante que permea a muchos sectores hasta la actualidad. Uh-huh. Victoria, la verdad, un gustazo hablar con vos. Gracias por ayudarnos a pasar revistas sobre esto, ayudarnos también a revivir la memoria, ¿no? Justamente en estos 47 años del 24 de marzo. Así que muchísimas gracias por esta charla aquí con la Banda Cambiaria. No, el gusto es todo mío. Creo que es un momento de reflexión siempre. La semana del 24 de marzo, en este año además coincide con el Foro Mundial de Derechos Humanos, que es muy importante y donde el eje de responsabilidad empresarial está presente también y donde este pedido de memoria, verdad y justicia respecto de estas dimensiones, toma una urgencia impresionante, ¿no? Uh-huh. Creo que realmente la muerte de Carlos Pedro Blaquier y la conciencia de todo lo que deja, de todas aquellas trayectorias vitales que lo dieron todo para poder hacer conocer esta historia, digamos, no solo Olga Aredes, sino también doña Rita, Eulogia Cordero de Garnica, que fue una de las testimoniantes en el juicio a la Junta. Eso podría haber estado perfectamente en Argentina en 1985, porque vino desde Jujuy para contar toda la historia de Ledesma. Bueno, son esos recuerdos y esas banderas las que me parece que hay que poner en alto en este 24 de marzo. Gracias por este tiempo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Así pasaba Victoria Basualdo. Ella es historiadora, es investigadora de CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo Argentina, coordinadora también del Programa de Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial. Una nota, la verdad, Álvaro, con mucho contenido de aquello que no se habla, ¿no? De todavía que en la Argentina hay mucho pendiente, como es la responsabilidad empresaria en lo que tiene que ver con los crímenes de la dictadura. Sí, un testimonio profundo, muy actual en relación a lo que está pasando en este momento y muy adecuado para recordar y reflexionar en este 24 de marzo. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.